Luis iba a casarse. Cuando la noticia se difundió en el círculo de amigos, todos le deseaban felicidad eterna. Solo Luz, sentada sola en una cafetería de la ciudad S, miró la pantalla de su móvil durante mucho tiempo. En la pantalla aparecía un estado de él, una foto de un anillo, con el texto, "El resto de mi vida eres tú". No dio like, ni comentó. Simplemente dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y dio un sorbo a su café americano, ya frío. El amargor se extendió desde la punta de la lengua hasta el pecho, como si algo se hubiera roto allí dentro, una pequeña grieta que no dolía, pero por la que se colaba el viento. Conocía a Luis desde hacía 23 años. Desde que tenía uso de memoria, Luis vivía en la casa de al lado. Entre ambas casas había un muro bajo. Cuando era pequeña, no podía saltarlo, así que se subía a unos ladrillos, asomaba medio rostro y lo llamaba: Luis, sal a jugar. Él salía corriendo de casa, con medio trozo de sandía o un polo en la mano, y se lo daba de puntillas. Entonces ambos tenían 4 o 5 años. A él le faltaba un diente de leche, y al reírse se le escapaba el aire, pero tenía la mirada brillante, como el agua del río en las tardes de verano en la ciudad S, bañada por el sol poniente. Después fueron juntos a la escuela primaria, a la secundaria, y aprobaron el examen para el mismo instituto. Las notas de Luz siempre fueron excelentes, las de Luis, normales. En la selectividad, él estudió como nunca y logró entrar en la misma ciudad que ella en la Universidad N, y él en la Universidad A. Las dos universidades estaban separadas por toda la ciudad. Cada fin de semana, él viajaba 2 horas en metro para verla, lloviera o hiciera sol. Todos sabían que Luis estaba enamorado de Luz. Incluso ella misma lo sabía. En el invierno del segundo año de universidad, nevó mucho en Nanjing. Luis esperó media hora bajo la residencia de ella, con un té con leche caliente en las manos. Cuando ella bajó, él tenía las orejas y la punta de la nariz enrojecidas por el frío. Le tendió el té con leche y dijo: Luz, tengo que decirte algo. Ella se quedó en el escalón de la residencia, 2 escalones más alta que él. Al mirarlo hacia abajo, sintió un vacío en el pecho. No es que no supiera lo que iba a decirle, era que no se atrevía a oírlo. Luis, le interrumpió ella, está bien así, como amigos. La sonrisa se le congeló en la cara, solo un instante. Luego se frotó las manos entumecidas por el frío, asintió y dijo: vale, pues no lo digo. Bebe el té caliente. Me voy, que tengo clase por la noche. Se dio la vuelta y se adentró en la nieve. Su figura fue desapareciendo poco a poco, engullida por la tormenta. Luz se quedó en el escalón, con el té caliente en las manos, las yemas de los dedos ardiendo, pero no lo llamó. No es que no quisiera a Luis, es que tenía miedo. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 12 años. Su madre se fue sin volver la vista atrás. Ella vio cómo su padre, antes un hombre tierno, se convertía en alguien silencioso, y tardó años en aprender a vivir solo. Desde entonces supo que los sentimientos son lo más inseguro que hay. Prefería no depositar esperanzas en nadie y guardar todas sus fuerzas para sí misma. Por eso rechazó a Luis. 1 vez, 2 veces, 3. Cada vez, él sonreía y decía que no pasaba nada. Y seguía siendo bueno con ella, como si nunca le hubiera roto el corazón. El día de la graduación de la universidad, Luis le preguntó por última vez: Luz, ¿alguna vez sentiste algo por mí? Estaban en el campo de deportes del instituto. El viento de junio traía el aroma de las gardenias. Luis vestía la toga y llevaba el birrete en la mano, el pelo despeinado. La miraba con una seriedad poco habitual. Luz guardó silencio un largo rato y luego dijo: Luis, eres una persona muy importante para mí, pero no de esa forma. No sabía por qué había dicho eso. En cuanto salió de su boca, se arrepintió, pero ya no podía retirarlo. Luis sonrió. Una sonrisa que ella recordaría durante muchos años. No era su sonrisa habitual, amplia, mostrando el colmillo. Era una sonrisa leve, tenue, como si algo se le hubiera roto dentro de los ojos, pero aún así se esforzara por mantener la compostura. Bien, dijo él, lo entiendo. Esa noche cenaron juntos por última vez, en un puesto de barbacoa a la salida del instituto. Él bebió 4 botellas de cerveza, ella 2. Cuando él se emborrachó, se volvió muy hablador. Contó todo, desde que le robaban los juguetes en el jardín de infancia hasta aquel momento. De repente se detuvo, la miró y dijo: Luz, si alguna vez te pasa algo, puedes seguir contando conmigo. Sí, lo que sea, sí, no te limites a decir, sí, está bien. Él volvió a reír, esta vez de verdad, mostrando el colmillo, los ojos en forma de media luna, y dijo: entonces prométeme que serás feliz. Tú también. Claro que lo seré. Levantó la lata de cerveza. Soy Luis. Y así fue. Le fue bien.
Después de graduarse, entró en una buena empresa. Trabajaba con seriedad, destacaba en todo, y en 3 años recibió 2 ascensos. Hizo nuevos amigos, viajó a nuevos lugares. Su muro de estados era un despliegue de fotos de viajes o de trabajo, montando en camello por el desierto de Dunhuang, con la nariz roja de frío en el parque temático de hielo de Harbin, paseando en bicicleta junto al lago Erai. Su vida parecía llena y variada, como si la negativa de ella nunca hubiera frenado su ritmo. A Luz también le iba bien. Obtuvo una plaza para el máster en su misma universidad, estudiaba lo que le gustaba, publicó varios artículos en revistas de impacto, y su tutor la elogiaba diciendo que era la mejor estudiante que había tenido en años. Pasaba los días entre la biblioteca y el laboratorio, llenando cada minuto de actividad, demasiado ocupada para pensar en nada más. Solo a veces, al salir del laboratorio de madrugada y cruzar el campus vacío, miraba la pantalla silenciosa del móvil y recordaba a aquel que viajaba 2 horas cada fin de semana para verla, pero solo a veces. 2. La prometida de Luis se llamaba Elena. Luz la vio por primera vez en el muro de estados. Era una foto de los dos juntos, en el paseo marítimo de Shanghái. Elena apoyaba la cabeza en su hombro y sonreía, radiante. Él la miraba de lado con una ternura que Luz jamás le había visto. El pie de foto decía, encontrarte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Luz miró la foto un buen rato, y luego pasó de largo. Elena era una buena persona, de familia acomodada, su padre era catedrático universitario, su madre médica. Había crecido rodeada de cariño, era extrovertida y simpática, se llevaba bien con todo el mundo. Además era guapa, cara ovalada, ojos grandes, y al sonreír le aparecían 2 pequeños hoyuelos en las mejillas. Conoció a Luis en una conferencia de su sector. Conectaron enseguida, estuvieron hablando 3 horas seguidas. Luego él empezó a cortejarla, y 3 meses después ella aceptó. Todo esto lo supo Luz a través de amigos comunes. Nunca preguntó, pero siempre había alguien que mencionaba de pasada. Luis y su novia se fueron a Europa, Luis le ha regalado a su novia una colección entera de cremas carísimas. Luis parece estar preparando la pedida de mano. Cada noticia era como una pequeña piedra. No pesaba mucho, pero caía con precisión en algún lugar de su corazón. Se decía a sí misma que era normal. Luis tenía que empezar una vida nueva, tenía que querer a otra persona. Ella lo había rechazado tantas veces que no podía esperar que la esperara para siempre. No era justo, pero una cosa es entenderlo, y otra muy distinta sentirlo. El día del compromiso, él le envió una invitación. No era un mensaje masivo, sino uno individual. Luz, voy a pedirle que se case conmigo, ¿puedes venir? Ella miró el mensaje, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. Escribió, borró, volvió a escribir, y al final respondió solo con un sí. El banquete de compromiso se celebró en un salón de un hotel. No era muy grande, pero estaba decorado con esmero. Rosas blancas y flores de papel por todas partes, y en el centro una gran foto de la pareja, ambos sonriendo con alegría. Cuando Luz llegó, Luis estaba en la puerta recibiendo a los invitados. Vestía un traje azul marino, el pelo bien peinado. Parecía más alto, más apuesto. Al verla, sus ojos se iluminaron y se acercó rápidamente. Luz, ¿has venido? Sí, enhorabuena. Le entregó el regalo, unos gemelos plateados, con un grabado muy fino. Los había elegido durante mucho tiempo, y al final se decidió por esos porque el plateado combinaba bien con el traje que él llevaba ese día. Él los cogió, los miró un instante y dijo, gracias, me gustan mucho. Me alegro. Su conversación fue tan educada como la de 2 desconocidos. Luz se quedó allí, viéndolo saludar a todos, bromear, conversar, y sintió que había cambiado mucho. Ya no era aquel muchacho que se ponía nervioso y se frotaba las manos delante de ella. Era un hombre maduro, seguro de sí mismo, un hombre a punto de ser el esposo de otra. Elena se acercó y lo tomó del brazo, sonriendo a Luz. ¿Tú eres Luz? Luis habla mucho de ti. Dice que eres su mejor amiga. ¿Mejor amiga? Luz sonrió y dijo, sí, hemos crecido juntos. Pues entonces ahora somos familia, dijo Elena con una sonrisa cálida y sincera. Si necesitas algo, ya sabes dónde estamos. Gracias. A medianoche, Luis se acercó a ella con una copa de vino. Ya había bebido bastante, tenía el rostro ligeramente sonrojado, pero la mirada seguía despejada. Se sentó a su lado, calló un momento y dijo, Luz, ¿qué te parece ella? Muy bien, dijo Luz. Es perfecta para ti. Él asintió, bebió un sorbo y dijo de repente, ¿sabes? Antes creía que si algún día me casaba, la novia serías tú. Los dedos de Luz se tensaron sobre las rodillas. Después lo entendí, continuó él, con voz tranquila, como si contara una historia ajena.
Hay personas que están para guardarlas en el corazón, no para compartir la vida. Tú eres la persona más importante en mi corazón, pero no la que caminará a mi lado toda la vida. Esa frase me la dijiste tú aquel día, y ahora creo que tenías razón. Luz no dijo nada. No sabía qué decir. Ser bueno contigo fue mi decisión. No me debes nada. Se puso de pie y la miró desde arriba. Luz, soy feliz de verdad, ahora. Dicho esto, se fue. Regresó al lado de Elena, la rodeó con el brazo y juntos cortaron la tarta. Era de 3 pisos, coronada con 2 muñecos vestidos de novio y novia. Tenían las manos juntas sobre el cuchillo, Elena reía con los ojos cerrados, y él le dio un beso en la frente. Luz, sentada en un rincón, miró todo aquello y sintió una punzada en los ojos. Levantó la cabeza para que no se le escaparan las lágrimas, y vació la copa de vino de un solo trago. Esa noche, ya en su apartamento, se duchó, se metió en la cama y se quedó mirando al techo largo rato. El móvil sonó. Era un mensaje de Luis. ¿Llegaste a casa? Ella respondió, sí. Él volvió a escribir, gracias por hoy. Ella respondió, de nada. Y ahí se detuvo la conversación. Se dio la vuelta en la cama, hundió el rostro en la almohada y oyó sus propios latidos, pesados, profundos. Recordó aquella noche, cuando tenía 12 años y sus padres acababan de divorciarse. También se había quedado así en la cama, escuchando los sollozos contenidos de su padre en la habitación de al lado, con la cara hundida en la almohada, sin atreverse a hacer ruido. Desde entonces se dijo a sí misma, no dependas de nadie, no quieras a nadie, porque todo amor se acaba, todas las personas se van. Alejó a Luis una y otra vez, no porque no le quisiera, sino porque sabía demasiado bien que, si algún día él también se iba, ella no podría soportarlo, así que prefería no empezar nunca. Pero ahora, él ya pertenecía a otra. Cerró los ojos, y las lágrimas resbalaron silenciosas, empapando la almohada. 3. La boda estaba fijada para octubre. Habían pasado 4 meses desde el banquete de compromiso. Durante esos 4 meses, el contacto entre Luz y Luis se fue haciendo cada vez más escaso. Antes, él aún le enviaba algún mensaje de vez en cuando para preguntarle cómo estaba, si el trabajo iba bien, si comía bien. Ahora sus mensajes pasaron de una vez a la semana a una vez al mes, hasta que finalmente se quedaron en silencio absoluto. Luz sabía que era porque estaba ocupado con los preparativos de la boda, y también por Elena. No es que Elena le prohibiera que se comunicaran, sino que Luis mismo se estaba distanciando. Era una persona con sentido de límite. Si iba a casarse, debía reservar toda su ternura y atención para su esposa. Eso era lo correcto. Luz se decía que eso era lo correcto. ¿Pero acaso lo correcto no duele? El último día de agosto, Luz recibió una llamada de Luis. Su voz sonaba un poco ronca, no tan clara como de costumbre. Dijo, Luz, ¿estás en la ciudad ese? Sí, ¿qué pasa? Quiero volver un par de días. Si tienes tiempo, podemos comer juntos. Ella dudó un instante y dijo, vale. No sabía por qué él quería volver a la ciudad ese. Desde que empezó a trabajar, rara vez regresaba, ni siquiera en Nochebuena. Pero no preguntó. Él nunca contaba lo que no quería contar. 2 días después, ella fue a la estación de AVE a buscarlo. Cuando salió del tren, casi no lo reconoció. Estaba muy delgado. Los pómulos se le marcaban, la línea de la mandíbula se había afilado, y tenía unas ojeras muy oscuras bajo los ojos. Llevaba una camiseta blanca, vaqueros y una mochila. Parecía un estudiante recién graduado, no un hombre a punto de casarse. Como has adelgazado tanto, frunció el ceño Luz. He estado muy ocupado en el trabajo, no he comido bien, sonrió él y le revolvió el pelo. Tú sigues igual. El gesto fue tan natural que ambos se sobresaltaron. Su mano se detuvo un momento en el aire, luego la retiró y la metió en el bolsillo. Vamos, primero a comer. Luz se giró y empezó a caminar. ¿Qué te apetece? Lo que sea. Cualquier cosa está bien. Pues los fideos de don Javier. Vale. Los fideos de don Javier eran de toda la vida. Llevaban abiertos más de 20 años, y el sabor no había cambiado nunca. Los fideos eran hechos a mano, el caldo de hueso de res, la carne en trozos grandes, cubierto de cilantro y cebollino, con un chorro de aceite de chile, un olor que te sacaba el alma. Se sentaron junto a la ventana, uno frente al otro, cada uno con su plato de fideos. Luis comió 2 bocados y dijo de repente, este sabor no se encuentra en ningún otro sitio. Sí, fuera no hay fideos tan auténticos. Pues come más. Bajó la cabeza y empezó a comer con voracidad, como si llevara mucho tiempo sin hacerlo. Luz lo miraba y algo le decía que no estaba bien, pero no preguntó. Después de comer, caminaron por la calle antigua. El verano en la ciudad ese era sofocante, pero al atardecer corría un poco de aire, con el aroma de las gardenias.
Las casas a ambos lados de la calle eran viejas, las paredes cubiertas de yedra, los cables eléctricos cruzando por encima como telarañas. Al llegar al muro bajo, Luis se detuvo. Se quedó allí mirándolo, largo rato. Cuando eras pequeña, te subías aquí a llamarme, dijo con una leve sonrisa en los labios. Y cada vez que salía, ya no estabas. Luego supe que lo hacías a propósito. Luz se quedó desconcertada. ¿Cómo lo supiste? Porque llamabas y luego te escondías en casa, y yo daba vueltas buscándote hasta que al final salías. La miró, con los ojos brillando de diversión. ¿Crees que no me daba cuenta? Ella, sintiéndose descubierta, apartó la mirada. Entonces pensé, qué niña más odiosa, dijo él, pero igual salía a buscarte cada vez. El odioso eras tú, dijo ella en voz baja. Siempre me dabas la sandía a medio comer. Era porque el centro de la sandía es lo mejor, y me lo comía yo. O sea, eras un glotón. Se acabaron a reír a la vez, pero la risa se apagó tan rápido como llegó. El sol poniente teñía el cielo de un naranja rojizo. La luz era suave y perfilaba el rostro de él, marcando cada línea. Él estaba allí, a contraluz, y aunque no se le veía bien la expresión, Luz sentía que la miraba. Luz, dijo de repente, tengo que decirte algo. ¿El qué? Elena y yo, estamos teniendo problemas. El corazón de Luz dio un vuelco. No dijo nada. Esperó. Él calló un momento, como ordenando las palabras. Luego se apoyó en el muro bajo, levantó la cabeza hacia el cielo, y dijo con voz muy tenue, tiene un exnovio que volvió al país hace unas semanas. Los dedos de Luz se cerraron ligeramente. Me dijo que con él supo lo que es querer de verdad. Su voz era plana, sin altibajos, como si hablara de algo que no iba con él. Dice que lo suyo conmigo era más porque le parecía adecuado, porque yo era bueno con ella, pero no porque me quisiera de verdad. El viento sopló desde el callejón, trayendo un poco de frescor. Luz estaba a su lado, mirándole el perfil. Vio cómo tragaba saliva. Dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, que pospusiera la boda. Continuó. Y yo dije que sí. ¿Y tú? La verdad es que ya lo notaba, la interrumpió. Desde el compromiso, empezó a estar rara. Respondía los mensajes cada vez más tarde, cuando quedábamos estaba distraída. Yo le preguntaba qué le pasaba y decía que nada. Pero yo sabía que pasaba algo, solo que no quería preguntar. Bajó la cabeza y miró las puntas de sus zapatillas. Las viejas zapatillas de lona blancas, con los cordones desatados. Luz, ¿crees que soy un ridículo? Sonrió de repente. Esa sonrisa era peor que un llanto. Te esperé tantos años, me rechazaste 3 veces, y yo nunca perdí la esperanza. Y ella, en solo unos meses, me enseñó lo que es el desamor. A Luz se le empañaron los ojos. ¿Sabes? Cuando me dijo todo eso, lo primero que sentí no fue tristeza, sino alivio, dijo. Pensé, menos mal que no llegué a eso con Luz. Aquella frase se le clavó a Luz en el pecho como un puñal. Se quedó allí, temblando, moviendo los labios sin conseguir articular palabra. Luis levantó la cabeza y la miró. Perdona, no debería contarte esto. Eres mi mejor amiga, y no quiero soltarte mi mal humor, pero no sé a quién más recurrir. No pasa nada, por fin recuperó la voz, ronca, como si no fuera la suya. Puedes contarme lo que sea. Él asintió, se agachó a atarse los cordones, se incorporó y se sacudió el polvo de los pantalones. Vamos, te acompaño. No hace falta, tú vete al hotel a descansar. Ni hablar. Ya está oscureciendo, no puedes ir sola. Ya no soy una niña. Para mí siempre serás esa niña que se subía al muro a llamarme, dijo él, con el mismo tono con que se habla del tiempo. Vamos. Luz caminó detrás de él, mirando su espalda delgada, y sintió de repente unas ganas enormes de alargar la mano y sujetarlo. Pero no lo hizo. Solo lo siguió en silencio, por la calle antigua, pasando junto al muro bajo, junto a todos los sitios donde habían crecido juntos, junto a lo que ella creyó que nunca cambiaría. 4. Luis se quedó en la ciudad ese 3 días. Durante esos 3 días, volvieron a ser como cuando eran niños. Por las mañanas bajaban a desayunar leche de soja con churros chinos al barrio antiguo. Al mediodía cocinaban en casa, él preparaba los salteados y ella le ayudaba con los ingredientes, los dos apiñados en la cocina, con el aceite saltando y el humo irritándoles los ojos. Por la tarde paseaban junto al río. Al anochecer se sentaban en la azotea a ver el atardecer. El tercer día por la tarde, Luis recibió una llamada. Salió a la terraza, cerró la puerta y habló unos 20 minutos. Luz se quedó en el salón, sin entender lo que decía, solo veía su espalda, una mano apoyada en la barandilla, la otra sosteniendo el móvil, los hombros ligeramente hundidos, con un aspecto agotado y apesadumbrado. Cuando colgó y entró, tenía el rostro demacrado. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Elena, dijo sentándose frente a ella.
Dice que ya lo ha pensado, que la boda sigue adelante, pero que necesita que le dé tiempo. ¿Y tú qué dijiste? Que sí. Otra vez que sí. Luz lo miró y sintió una opresión en el pecho. Quiso decirle por qué tenías que humillarte así, que te mereces a alguien que te quiera de verdad, que no hace falta que seas tan sumiso. Pero no dijo nada, porque ella no tenía derecho a decir esas palabras. Fue ella quien lo rechazó primero, fue ella quien lo apartó de su lado. Ahora él había encontrado a alguien dispuesta a aceptarlo, aunque no lo quisiera del todo, al menos esa persona se atrevía con él. ¿Y ella, qué había hecho? Ni siquiera se había atrevido a intentarlo. Me vuelvo mañana, dijo Luis. Tengo cosas en la empresa. Vale. Luz me miró con seriedad. No te cuento esto para que te preocupes por mí. Solo quería hablar con alguien. Lo sé. Tampoco necesito que me des consejos. Sé lo que tengo que hacer. Lo sé. Solo sabes decir, vale, y, lo sé. Luz calló un momento y dijo, ¿has comido? Él se quedó desconcertado, y luego sonrió. Esta vez fue una sonrisa de verdad, aunque leve, pero se le disipó un poco la nube de los ojos. No, pues te preparo unos fideos. Vale. Ella se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera, sacó huevos y tomates. Mientras el agua hervía, oyó que él encendía la televisión en el salón, el volumen bajo, un programa de variedades con risas enlatadas. Cuando picaba los tomates, las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera evitarlo. Se la secó con la manga y siguió picando. Cascó los huevos en un bol, los batió con unos palillos. Calentó aceite en la sartén, echó el huevo y se hinchó rápido formando una tortilla dorada. La sacó, salteó los tomates hasta que soltaron un jugo rojo intenso, añadió agua, sal, azúcar, y cuando el agua hirvió, echó los fideos. 15 minutos después, sirvió un plato de fideos con tomate y huevo delante de él. Él bajó la vista, lo miró y dijo, sigues sin ponerle cebollino. No te gusta, ¿te acuerdas? No es para tanto. Ella se sentó frente a él. Come, que se enfrían. Él cogió un poco de fideos con los palillos, sopló, se los llevó a la boca. Masticó un par de veces y de repente se detuvo. ¿Qué pasa? No están buenos. No, bajó la cabeza, con la voz apagada, están muy buenos. Y siguió comiendo con apetito, con la misma prisa que aquel día en el restaurante de don Javier. Pero esta vez Luz se dio cuenta, no estaba comiendo fideos, estaba tragando algo más junto con ellos. Apartó la mirada y se quedó mirando la pantalla del televisor. Un grupo de personas reía a carcajadas, pero ella no escuchaba nada. Al día siguiente, muy temprano, Luis se fue. Luz lo acompañó a la estación de AVE. Cuando él pasó el control de accesos, se giró y la miró. Luz, gracias. ¿Gracias por qué? Por estar siempre ahí. Se dio la vuelta y su figura se perdió entre la multitud. Luz se quedó quieta, mirando a la gente que iba y venía, y sintió de repente que aquella estación era muy grande, tan grande que daba miedo. Sacó el móvil, abrió la conversación con él y escribió, si estás triste, puedes llamarme cuando quieras. Lo pensó y lo borró. Escribió, pase lo que pase, estaré a tu lado. Lo borró otra vez. Al final no envió nada. Metió el móvil en el bolsillo, salió de la estación y caminó. Fuera, el sol pegaba fuerte, le hería los ojos. Se quedó en la plaza, entre la multitud que la empujaba sin verla, y de repente se sintió como una maleta abandonada en el andén, sin etiqueta, sin dueño. En septiembre, la relación entre Luis y Elena se mantuvo en un delicado equilibrio. Seguían viéndose, comiendo juntos, ultimando los detalles de la boda, pero algo había cambiado. Como un espejo rajado, aún no roto, pero todos veían la grieta. Elena se esforzaba mucho. Empezó a escribirle ella primero, a quedar con él, a cogerse de su brazo. Estaba más tierna, más atenta, como queriendo compensar algo, pero Luis sabía que ese esfuerzo ya era un problema. El amor de verdad no necesita esfuerzo. Debería ser natural, instintivo, sin forzarlo, como el que él sintió por Luz. Podía viajar 2 horas en metro para verla, esperar media hora bajo la nieve, soportar 3 rechazos y sonreír diciendo que no pasaba nada. Todo aquello lo hacía sin esfuerzo, porque lo hacía de corazón. En cambio, el cariño de Elena hacia él requería esfuerzo. Ese pensamiento le daba tristeza. No por él, sino por ella. Elena era una buena chica. Se merecía a alguien a quien pudiera querer sin tener que esforzarse. Una noche de mediados de septiembre, Elena lo invitó a cenar. Eligió un restaurante elegante, con velas y un violinista tocando en un rincón. Cuando Luis se sentó, algo le dijo que no iba bien. Elena llevaba un vestido nuevo, maquillaje perfecto, y sobre la mesa había un ramo de rosas rojas. ¿Qué celebramos?, preguntó él. Nada especial, sonrió ella. Solo quería cenar tranquila contigo. Cuando llegó la comida,
Ella no paraba de servirle, llenarle la copa, sonreír y hablar sin parar. Habló del trabajo, de la vida, de los amigos, de la familia. Muy rápido, como si tuviera prisa por llegar a alguna parte. Luis la escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Notó que le temblaban las manos, y el vino se movía en la copa. A mitad de la cena, Elena dejó los cubiertos y lo miró. Luis, tengo que decirte algo. Dime. Ella respiró hondo, como dándose ánimos. Sé que te hice daño. Dije cosas horribles e hice cosas horribles. He pensado mucho, y quiero decirte. Hizo una pausa. Tenía los ojos húmedos. Quiero decirte que te elijo a ti. No porque seas bueno conmigo, no porque seas el adecuado, sino porque te quiero. Antes no lo entendía, pero ahora sí. Luis no dijo nada. Vi a mi ex unas cuantas veces, hablamos, y entonces descubrí, su voz temblaba, descubrí que en mi futuro no está él, estás tú. Recuerdo todos los sitios donde fuimos juntos, todas las comidas, todas las películas. Recuerdo las gachas que me hacías cuando estaba enferma, que venías a buscarme bajo la lluvia, que me esperabas abajo de la oficina cuando salía tarde. Se echó a llorar. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y caían sobre su vestido nuevo. Luis, lo siento. Sé que te hice daño, pero te quiero de verdad. ¿Puedes darme otra oportunidad? Luis calló un largo rato. La luz de la vela bailaba en su rostro, encendiendo y apagando sombras, como sus pensamientos en aquel momento. Elena, dijo al fin, con voz calmada, ¿sabes por qué me gustabas? Elena levantó la cabeza, con los ojos anegados en lágrimas. Porque sonríes muy bien, porque eres alegre, porque contigo me sentía a gusto, dijo él. Pero la razón principal es otra, porque me hiciste sentir que podía empezar una vida nueva. Su voz era suave, como si hablara solo. Antes de conocerte, pasé mucho tiempo tratando de olvidar a alguien. Creía que nunca lo conseguiría. Y apareciste tú, y me hiciste ver que aún podía querer a otra persona. Te lo agradezco de verdad. Pero, hizo una pausa, me hiciste entender una cosa. Que una persona puede olvidar a otra, pero no puede olvidarse de sí misma, dijo él. Pasé muchos años queriendo a alguien. Esos años no son un resto sobrante de mi vida, me hicieron quien soy ahora. No puedo arrancármelos, como no puedo arrancarme la sombra. Elena se quedó muda. Tu ex volvió. Fuiste a verlo. Dudaste, te tambaleaste, siguió Luis. Todo eso lo entiendo, y no te culpo, pero no puedo fingir que no pasó. Luis, déjame terminar, la interrumpió con dulzura pero firmeza. Eres buena persona. Mereces un amor completo, de verdad. Pero yo no puedo dártelo. No porque aún tenga a otra en mi corazón, sino porque he descubierto que ya no quiero una relación en la que los dos tengamos que esforzarnos tanto para mantenerla. La miró a los ojos y dijo despacio, con cada palabra bien medida, lo que quiero es un amor que no necesite esfuerzo. Un amor en el que yo esté ahí, sin hacer nada, y la otra persona me elija. En cuanto dijo esto, él mismo se quedó desconcertado, porque de repente se dio cuenta de que ese amor, él ya lo había dado. Se lo había dado a Luz. Durante muchos años, muchas veces, por completo, sin reservas, sin pedir nada a cambio, y ella nunca lo había aceptado. Luis, ¿estás rompiendo conmigo? La voz de Elena era un susurro, temblorosa, como si no se atreviera a creer lo que oía. Luis guardó silencio un instante, luego asintió lentamente. Lo siento. Elena lloró durante mucho tiempo. No era una persona que llorara a menudo, al menos no delante de él. Siempre reía, siempre era alegre, siempre soleada. Pero aquella noche lloró largo rato, hasta que se le corrió el maquillaje, las pestañas postizas pegadas a las mejillas. Luis se quedó sentado frente a ella, esperando en silencio a que terminara. Luego deslizó el paquete de pañuelos hacia ella. No tienes por qué pedir perdón, dijo Elena, secándose la cara, sorbiéndose la nariz. La que falló fui yo. Ninguno de nosotros falló, dijo él. Solo que no éramos el uno para el otro. ¿Me odias? No, de verdad, dijo él. Me has ayudado a entender muchas cosas. Elena lo miró y de repente sonrió. Una sonrisa atravesada por lágrimas, algo desastrada, pero también sincera. Luis, eres una buena persona, dijo. Te mereces a alguien bueno. Tú también. Salieron juntos del restaurante. La noche de septiembre era fresca, y el viento traía el aroma de las flores de osmanthus. Elena esperaba el taxi en la acera, y de repente se giró y dijo, «Es Luz, ¿verdad?» Luis no respondió. «La persona que tienes en el corazón es Luz, ¿verdad?», repitió ella. Él siguió en silencio, pero su silencio fue una respuesta. Elena sonrió, y dijo, «Ya lo sabía. La forma en que la miras es diferente a como miras a los demás. El día del compromiso ella vino, y tú pasaste toda la noche mirándola a escondidas, ¿crees que no me di cuenta?»
lo siento. No te disculpes, abrió la puerta del taxi. Buena suerte. El coche arrancó y se perdió en la noche. Luis se quedó en la acera, viendo cómo las luces traseras se alejaban, y sintió de repente que algo en su pecho se soltaba. No era alivio, ni liberación. Era algo más complejo, como si hubiera estado sujetando un puñado de arena con demasiada fuerza, y los granos se le hubieran escapado entre los dedos, uno a uno, hasta que la palma se quedó vacía, pero entre los dedos aún quedaban partículas diminutas que le rozaban la piel. Sacó el móvil, abrió la conversación con Luz. La última vez que hablaron fue un mes atrás. Ella le había preguntado si comía bien, y él respondió con un sí. Escribió, he roto con Elena. Lo miró unos segundos y lo borró. Escribió, Luz, a veces pienso que habría pasado si aquel día me hubieras dicho que sí. Lo borró otra vez. Al final no envió nada. Metió el móvil en el bolsillo y se dirigió a la estación de metro. Luz no se enteró de la ruptura por él. Se lo contó un amigo en común. Le escribió por WhatsApp, ¿sabes? Luis y Elena han roto. Por el ex de ella, al parecer. Cuando Luz leyó el mensaje, estaba en el laboratorio haciendo un experimento. El pipeta casi se le cae al suelo. Miró la pantalla un buen rato, luego dejó el móvil y siguió con su trabajo. Sus manos estaban firmes, pipeteaba, añadía muestras, centrifugaba. Cada paso, perfecto. Pero su cabeza estaba en blanco, como una máquina a la que de repente le hubieran cortado la corriente, todos los engranajes parados en seco. Cuando terminó el experimento, se sentó en la silla del laboratorio y se quedó mirando al techo unos 10 minutos. Luego cogió el móvil y le escribió a Luis, ¿estás bien? Él respondió al instante, sí, tranquilo. Ella preguntó, ¿quieres que vaya a verte? Él respondió, no hace falta, estoy bien. Y ahí se acabó la conversación. Luz miró la pantalla, esas pocas líneas tan cortas, y sintió una emoción que no sabía nombrar. El Luis de antes no habría respondido así. El Luis de antes, pase lo que pase, se lo contaba todo, lo bueno y lo malo, lo alegre y lo triste, se lo volcaba entero, como un perro que vuelve con la pelota en la boca y pone cara de mira, mira, pero ahora ya no. Ahora guardaba todas sus emociones para sí mismo. Delante de ella, siempre decía estoy bien, ya no la necesitaba. O mejor dicho, ya no se atrevía a necesitarla. Después de 3 rechazos, había aprendido a no poner su fragilidad delante de ella. Esa certeza le dolió a Luz, pero no sabía a quién culpar. ¿A él? Solo se estaba protegiendo. ¿A sí misma? Pero ella lo había rechazado porque también tenía miedo. 2 personas con miedo a salir heridas, protegiéndose cada una a su manera, y en esa protección se fueron alejando la una de la otra. En octubre llegó la primera lluvia de otoño a la ciudad S. Luz volvía a casa con un paraguas. Al pasar junto al muro bajo, se detuvo. El muro seguía allí, pero faltaban algunos ladrillos en lo alto, y la yedra cubría toda la superficie, ocultando aquel ladrillo donde ella solía subirse. Apartó las hojas de yedra y dejó al descubierto la pared desconchada. Recordó aquella vez, cuando tenía 6 años. Se subió a los ladrillos, asomó medio rostro y llamó a Luis. Él salió corriendo con un polo en la mano. El polo ya se había derretido a medias, y el jarabe le goteaba por los dedos, pegajoso. Se puso de puntillas para alcanzarla y le dijo, toma, te lo he guardado a propósito. Ella lo cogió y dio un mordisco. Era de sabor a judía verde, su favorito. ¿Cómo sabías que me gusta el de judía verde? Porque te he observado, dijo él con toda seriedad. Cada vez que viene el vendedor de polos, tú compras el de judía verde. Luis, con 6 años, con un diente de leche caído, hablando con un silbido al pronunciar las eses, ya se fijaba en lo que a ella le gustaba. El Luis de 23 años sabía que a ella no le gustaba el cebollino, que tomaba el café americano sin azúcar, que cuando estaba estresada le apetecía el dulce, y que cuando lloraba no soportaba que la miraran. En este mundo, nadie conocía a Luz mejor que Luis. ¿Y ella? ¿Lo conocía a él? Sabía lo que le gustaba comer, no era exigente, pero su plato favorito eran los fideos con tomate y huevo que hacía ella. Sabía lo que temía, la oscuridad. Cuando eran pequeños, si tenían que caminar de noche, él la agarraba de la mano, aunque decía no tengo miedo, yo te protejo, la palma de la mano empapada en sudor. Sabía cuando lloraba, no lloraba con facilidad, pero cada vez que veía la película siempre a tu lado se le saltaban las lágrimas, y luego se excusaba diciendo se me ha metido algo en el ojo. Sabía todo eso, pero lo que no sabía era cuál era su límite. ¿Cuántos rechazos más podía soportar? Si algún día se daría la vuelta y no miraría atrás. Siempre pensó que no lo haría. Pensó que él se quedaría siempre detrás de aquel muro bajo, y que bastaría con que ella lo llamara para que él saliera corriendo con medio trozo de sandía o un polo en la mano, y le sonriera.
Pero olvidó una cosa, él también se cansa. Luis también siente dolor, también se desanima, también se pasa las noches en vela dándole vueltas a por qué no le gusto. No es una máquina de movimiento perpetuo, es un corazón al que rechazaron 3 veces, al que le hicieron 3 cortes. Luz se quedó bajo la lluvia. El paraguas se le había torcido sin darse cuenta, y el agua le caía en los hombros, fresca. De repente, sintió unas ganas inmensas de verlo. Inmensas. 7. Luz tomó una decisión, pidió 3 días de permiso en el trabajo y compró un billete de AVE para Ciudad N. No sabía muy bien qué iba a hacer allí, ni siquiera le había dicho nada a Luis. Solo quería estar cerca de él, tan cerca que, si él la necesitaba, pudiera llegar en menos de 1 hora. Llegó a Ciudad N a las 3 de la tarde. Encontró un pequeño hotel cerca de la oficina de él y se alojó allí. Luego se puso a andar sin rumbo por las calles. Pasó por delante del edificio donde él trabajaba. Pasó por la cafetería que él solía frecuentar. Pasó por todos los sitios que él había mostrado en sus estados. Imaginaba el camino que él recorría cada día, los paisajes que veía, la gente que se encontraba. Intentaba recomponer su vida lejos de ella con esos fragmentos. Al atardecer, se sentó en aquella cafetería y pidió un café americano, sin azúcar. Cuando se lo sirvieron, cogió el móvil, dudó un largo rato, y al final envió un mensaje: estoy en Ciudad N. Esta vez, él no respondió al instante. Pasaron unos 10 minutos. Luego contestó: ¿has venido a Ciudad N, de viaje o por trabajo? Ella respondió: no, solo quería venir. Él preguntó: ¿dónde estás? Ella envió la ubicación de la cafetería. 20 minutos después, Luis apareció en la puerta. Llevaba la camisa y los pantalones de la oficina, la corbata desabrochada, las mangas remangadas hasta los codos, como si hubiera salido corriendo de la empresa. Al entrar, la campanilla de la puerta tintineó. Miró a su alrededor y la vio sentada en un rincón. Se acercó y se sentó frente a ella. ¿Por qué has venido de repente? Solo quería verte. ¿Y qué tienes que verme? Esbozó una sonrisa, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Has pedido permiso en el trabajo? Sí. ¿No estás muy ocupada? Sí, pero pedí permiso. Él la miró con una expresión complicada. Calló un momento y dijo: ¿has venido por lo de Elena y yo? Luz no lo negó. Luz, no hace falta que te preocupes, dijo él con un tono amable pero distante. De verdad estoy bien. La decisión de romper fue mía, y lo pensé muy bien. Lo sé, dijo ella, pero aún así quería verte. Él suspiró, se recostó en el respaldo y alzó la vista hacia la lámpara del techo. La luz era cálida, amarillenta, y bañaba su rostro sin disimular su cansancio. ¿Has comido?, preguntó ella. Todavía no. Pues vamos a cenar. Vale. Fueron a un pequeño restaurante cercano y pidieron unos platos caseros. Luis comió con mejor apetito que la última vez que se vieron. Se terminó 2 platos de arroz. Luz, sentada frente a él, lo miraba comer y se sintió un poco más tranquila. Cuando salieron del restaurante, ya había anochecido. Ciudad N era muy animada por la noche, las calles llenas de gente, los puestos callejeros desprendiendo vapor. Caminaron uno junto al otro entre la multitud, sus hombros rozándose a veces y separándose después. Al llegar a un cruce, el semáforo se puso rojo. Se detuvieron a esperar. Luis dijo de repente: Luz, ¿alguna vez has pensado qué habría pasado si aquel día me hubieras dicho que sí? A Luz se le paró el corazón. Esa era la frase que él había escrito y borrado en WhatsApp. Ella no lo sabía, pero cuando la oyó pronunciar, le atravesó el pecho. Lo he pensado, dijo ella. Él se giró a mirarla, con una chispa de sorpresa en los ojos. ¿Cuándo lo pensaste? Muchas veces. El semáforo se puso verde y la gente empezó a cruzar. Pero ellos se quedaron quietos, como si algo los hubiera anclado al suelo. ¿Y cuál fue tu respuesta?, preguntó él. Luz guardó silencio un largo rato. La corriente de gente pasaba a su alrededor como un río que fluye entre 2 piedras. El viento soplaba con la sequedad y el frescor característicos del otoño. Creo, dijo al fin, con una voz muy tenue, como quien revela un secreto guardado durante muchos años, que si hubiera sido así, seríamos muy felices. Luis se quedó paralizado. Pero nunca lo tuve claro, continuó ella, porque siempre he creído que la felicidad es algo muy frágil, que puede romperse en cualquier momento, así que prefería no tenerla. ¿Y ahora? Ahora, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Aquellos ojos que llevaba 23 años mirando, que un día brillaron como el agua del río en verano, que después se apagaron, que más tarde se oscurecieron, y que ahora, bajo la luz de la farola, tenían un destello que ella no sabía descifrar. Ahora creo, dijo, que quizá me equivoqué. El viento cesó. El semáforo cambió de verde a rojo, y de rojo a verde. Las oleadas de gente iban y venían.
Solo ellos dos permanecían en el mismo sitio, a medio paso de distancia, mirándose. Luz, la voz de Luis sonó ronca, ¿sabes lo que estás diciendo? Lo sé. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Ya no tienes miedo? A Luz se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se quedó allí, con la espalda muy recta, igual que aquel día, cuando tenía 12 años y su madre se fue. No salió corriendo detrás de ella, no lloró. Solo se quedó en la puerta y se tragó todo el miedo y toda la tristeza. Pero esta vez ya no quería tragar más. Tengo miedo, dijo. Todavía tengo mucho miedo. Miedo de que un día te vayas, de que pienses que no soy suficiente para ti, de que le haga el mismo daño que mi madre le hizo a mi padre. Pero, respiró hondo, pero más que todos esos miedos, lo que más me asusta es que ya no me necesites. A Luis se le empañaron los ojos de repente. Estaba allí, con la camisa arrugada, la corbata torcida, el pelo despeinado por el viento. Tenía un aspecto lamentable, pero sus ojos brillaban, como el agua del río en las tardes de verano en la ciudad bañada por el sol poniente. Exactamente igual que 15 años atrás, cuando era aquel niño que se quedó detrás del muro bajo con un polo en la mano. ¿Sabes una cosa? Le temblaba la voz. Llevo toda la vida esperando esa frase. Las lágrimas de Luz se desbordaron por fin. Lo siento, dijo ella. Siento haberte hecho esperar tanto. No pidas perdón. Él dio un paso adelante, extendió la mano, dudó un instante, y luego la atrajo suavemente hacia su pecho. No pidas perdón. Su abrazo era delgado, casi huesudo, y le resultaba un poco incómodo, pero los latidos de su corazón eran firmes, atravesando la tela de la camisa, uno tras otro, como diciendo, estoy aquí, siempre he estado aquí. Luz hundió el rostro en su hombro y aspiró su olor familiar. Ya no era el mismo que el de aquel niño con el polo 15 años atrás. Ahora olía a suavizante y a café, pero la calidez era la misma. Luis, dijo ella con la voz apagada. Sí, ¿todavía te gusto? Él no respondió de inmediato. Apoyó la barbilla en la cabeza de ella y calló un momento. Luego dijo, Luz, esa pregunta no la puedo contestar. El cuerpo de ella se tensó. Porque no es, todavía, dijo él, con voz muy suave pero cada palabra muy clara. Nunca ha sido, todavía. Es, siempre. Luz se echó a llorar abiertamente. Lloró durante mucho tiempo, hasta empapar por completo el hombro de la camisa de él. Él se quedó abrazándola, inmóvil, en medio del cruce. Dejó que la gente pasara a su lado, que el semáforo cambiara de rojo a verde y de verde a rojo. Por fin lo había conseguido. 15 años. 3 rechazos. Había pasado por la desesperanza, el desánimo, un nuevo comienzo, otra herida. Dio un gran rodeo, y al final regresó al punto de partida, al muro bajo. A aquella niña que se subía a los ladrillos, asomaba medio rostro y lo llamaba por su nombre. Ella ya no estaba sobre el muro. Saltó, y cayó en sus brazos. 8. La noticia de que Luis y Luz estaban juntos causó un pequeño revuelo en el círculo de amigos. Todos sabían que Luis había querido a Luz durante muchos años. Todos creían que ya lo había superado. Pero al final, después de tantas vueltas, había vuelto a su lado. Unos dijeron que era el destino. Otros dijeron que era una justicia tardía. Y otros dijeron que Luis había convertido a Luz en su plan B. Quien dijo esto último fue una amiga de Elena. Puso un estado en el muro con un tono sarcástico. Hay personas que, después de 3 rechazos, siguen insistiendo y acaban con un consuelo, y encima se creen muy románticos. Luis vio ese estado cuando estaba con Luz en la azotea de la ciudad mirando las estrellas. Su expresión cambió un instante, pero enseguida volvió a la normalidad. ¿Qué pasa?, preguntó Luz. Nada, guardó el móvil. Alguien que no me cae bien diciendo tonterías. Enséñamelo. No hace falta que lo veas. Luis, enséñamelo. Él dudó y acabó dándole el móvil. Luz leyó el estado, calló un momento y luego se lo devolvió. No tiene razón, dijo. Lo sé, no eres un plan B para mí. La que te ha hecho perder el tiempo fui yo. Luz, déjame terminar, dijo ella mirándolo a los ojos. Antes te rechacé no porque no fuera suficiente para mí, sino porque yo no era lo bastante valiente. Tenía miedo de salir herida, miedo de perder, miedo de todo lo incierto. Así que elegí la forma más segura, mantenerte en el lugar de amigo, ni cerca ni lejos. Así, si te ibas, no me dolería tanto. Pero me equivoqué, dijo. Cuando te fuiste, me dolió más que nada en el mundo. Luis le cogió la mano. La tenía fría, los dedos helados. La envolvió entre las suyas y fue calentándola poco a poco. Soy muy torpe, dijo ella. Tardé mucho tiempo en entender una cosa. Hay cosas que cuanto más quieres apretar, más se te escurren entre los dedos. Pero otras no. Otras, si las dejas ir, vuelven solas. Bajó la cabeza y miró sus manos entrelazadas.
dijo en voz baja, tú has vuelto. He vuelto. ¿Te vas a ir otra vez? No me voy, ¿lo prometes? Él sonrió, se le escapó aquel colmillo, y los ojos se le hicieron dos medias lunas. Dijo, lo prometo. Luego inclinó la cabeza y le dio un beso suave en el dorso de la mano. El viento del otoño soplaba desde la azotea, trayendo el aroma de los mantus. El cielo nocturno de la ciudad ese no era muy despejado, las estrellas escaseaban, pero para ellos, aquella noche las estrellas brillaban más que nunca. En noviembre, Luis llevó a Luz a la casa antigua de la ciudad ese. Las dos casas seguían allí, una al lado de la otra. El muro bajo seguía en pie, pero la hiedra que lo cubría había sido limpiada. Luis se paró junto al muro, de repente lo saltó y cayó en el patio de ella. ¿Qué haces? Luz dio un respingo. Él se sacudió el polvo de la ropa y sonrió. Antes siempre te subías al muro a llamarme. Hoy me toca a mí venir a buscarte. Sacó una llave del bolsillo y la introdujo en la cerradura de la puerta de ella. Giró, la puerta se abrió. ¿Cómo tienes la llave de mi casa? Me la dio tu padre, dijo él. Dijo que si algún día me decidía, abriera yo mismo. Luz se quedó sin palabras. Tu padre siempre lo supo, dijo Luis desde el umbral, mirándola. Dice que siempre he sido un muchacho tonto, pero que le caigo bien. A ella se le empañaron los ojos otra vez. No llores, dijo él, acercándose y secándole las lágrimas con el pulgar. Tu padre nos espera dentro. Ella sorbió y lo siguió al interior. Su padre estaba sentado en el sofá del salón. En la mesita delante de él había una tetera y 3 tazas. Cuando los vio entrar, el anciano sonrió y dijo, ¿ya estáis aquí, papá? La voz de Luz tembló. ¿Tú? ¿Yo qué? El anciano cogió la taza. Este muchacho viene a verme cada mes, más a menudo que tú. ¿Crees que los medicamentos para la tensión de estos años los compra quién? ¿Las flores del patio quién las riega? ¿El tejado que goteaba quién lo arregló? Luz se giró a mirar a Luis. Él se rascó la nuca, un poco avergonzado, y dijo, es que me pillaba de paso. ¿De paso desde Ciudad N a la ciudad S? El anciano soltó un gruñido. ¿Me tomas por viejo chocho? Luis se sonrojó. Luz se quedó allí, mirando a aquel hombre que estaba en la puerta de su casa, sin un polo ni un trozo de sandía en la mano, pero sonriendo aún con el colmillo al aire, y de repente sintió que la grieta que llevaba tanto tiempo abierta en su corazón por fin se cerraba. No la había cerrado nada espectacular, la habían cerrado unas cosas muy pequeñas. Visitar a su padre cada mes, regar las flores de su casa, arreglar el tejado, hacer todo eso sin que ella lo supiera. Eran cosas tan pequeñas que, si aquel día no las hubiera descubierto, quizá nunca las habría sabido. Pero eran precisamente esas pequeñas cosas las que llenaban todas las pruebas de que él la quería. 9. En diciembre, Luis pidió matrimonio. No hubo grandes escenarios, ni cenas a la luz de las velas, ni violinistas. Lo hizo en la azotea de la ciudad S, bajo aquel cielo estrellado que habían mirado juntos desde niños. Se arrodilló sobre una rodilla. Sacó del bolsillo una cajita pequeña y la abrió. Dentro había un anillo. No era el de aquel estado del muro. Ese era para Elena. Este era un anillo muy sencillo, de plata, con un grabado muy fino, exactamente igual que el de los gemelos que ella le había regalado. Este anillo lo diseñé yo mismo, dijo él. Tuve que buscar a 3 artesanos para que pudieran hacerlo. El grabado representa los ladrillos del muro bajo. Luz se tapaba la boca con las manos. Las lágrimas ya le corrían por la cara. Luz, sé que tienes miedo, dijo él, con la voz algo temblorosa pero firme. Yo también tengo miedo. Miedo de que vuelvas a apartarme, de que te arrepientas en mitad de la noche, de que un día pienses que no soy lo que querías. Pero, respiró hondo, más que todos esos miedos, lo que más me asusta es que, si no me arrodillo ahora, me arrepentiré toda la vida. Levantó el anillo hacia ella. Bajo la luz de las estrellas, la plata brillaba con un resplandor suave. Luz, ¿quieres casarte conmigo? No hace falta que respondas ahora. Puedes pensarlo el tiempo que quieras. 1 año, 2 años, 10 años. Yo puedo esperar. Total, ya he esperado 15 años. No me importa esperar un poco más. Luz se agachó hasta ponerse a su altura. Las lágrimas le caían sobre la mano de él, calientes. No hace falta que espere, dijo ella. Te voy a responder ahora mismo. ¿Estás segura? No tienes por qué. Luis, cállate. Él obedeció y cerró la boca. Luz extendió la mano. Le temblaban los dedos, pero alargó la mano con decisión hasta ponerla delante de él. Sí, quiero. Cuando él le puso el anillo en el dedo, también le temblaban las manos. El anillo resbaló sobre el nudillo y se colocó suavemente en la base del dedo anular. Le quedaba exacto. ¿Cómo sabías mi talla? Una noche que te dormiste en mi sofá, te medí el dedo con un hilo mientras dormías. ¿Cuándo fue eso? El otro día que viniste a casa. Luz, entre lágrimas y risas,
le dio un puñetazo en el pecho. Eres un pervertido. Él le sujetó el puño, la atrajo hacia él y rió. Soy un pervertido, ¿aún me quieres? Sí, ella hundió la cara en su pecho, con la voz apagada. Sí, en la azotea solo se oía el viento y los latidos de sus corazones. El cielo nocturno de la ciudad se seguía igual, con estrellas escasas. Pero para ellos, aquella noche las estrellas brillaban más que nunca, más que aquel verano de hace 15 años, más que aquella noche de nieve en la universidad, más que la noche del banquete de compromiso, porque esta vez no estaban separados por un muro, ni por la distancia, ni por ese papel de seda que no se atrevían a romper. Estaban bajo el mismo cielo, cogidos de la mano, y ya nada podía separarlos. La boda se fijó para la primavera siguiente, la mejor estación en la ciudad S. En marzo, las calles de la ciudad S se llenaban de flores de cerezo. Cuando soplaba el viento, los pétalos caían como copos de nieve. La ceremonia se celebró en un pequeño patio. No hubo grandes fastos, solo invitaron a los familiares y amigos más cercanos. Luz llevaba un sencillo vestido blanco de novia, el pelo, recogido sin demasiado esfuerzo. En las orejas, unos pendientes de perlas que su madre le había dejado al irse. Los había guardado muchos años, y aquel día se los ponía por primera vez. Luis esperaba al fondo del patio. Vestía un traje negro, el pelo bien peinado, y llevaba en el ojal una gardenia blanca. La vio acercarse desde el otro extremo del patio, caminando sobre un sendero cubierto de pétalos, atravesando los 23 años que habían crecido juntos hasta llegar a su lado. Cuando llegó, él notó que ella temblaba. Nerviosa, susurró él. Un poco. No tengas miedo. Le cogió la mano. La tenía fresca, como aquella noche de nieve en el invierno de la universidad. Estoy aquí. Ella levantó la cabeza y lo miró. Tenía los ojos brillantes de lágrimas, pero también una sonrisa. Lo sé. No escucharon gran parte de lo que dijo el oficiante. Solo recuerdan la última pregunta. ¿Aceptas? Luis miró a los ojos de Luz y dijo, sí, acepto. Luz miró a los ojos de Luis y dijo, sí, acepto. Entonces él inclinó la cabeza y le dio un beso suave en la frente. No era como aquel beso que le dio a Elena en el banquete de compromiso. Aquel beso fue de cortesía, de obligación, esto es lo que se espera de mí. Este beso decía, por fin te he esperado. Eran 15 años de tiempo, 3 rechazos, innumerables noches y amaneceres. Cada vez que fue apartado y aún así decidió quedarse donde estaba. Eran el muro bajo, el polo a medio derretir, el té con leche que esperó media hora bajo la nieve. Aquella frase, no te preocupes, puedo esperar. Eran todos los desencuentros y los reencuentros, todas las decepciones y las esperanzas, todas las lágrimas y las sonrisas. Era el corazón entero, sin reservas, que nunca se había ido, y que él había destinado a ella desde los 6 años. Cuando terminó la ceremonia, regresaron a la casa antigua. El sol poniente teñía el cielo de un naranja rojizo. La yedra del muro bajo se mecía suavemente con el viento. Luis saltó de repente el muro y cayó en el patio de ella. Luego se dio la vuelta y le tendió la mano. Ven, hay una puerta, no hace falta saltar el muro. Saltarlo es más divertido, sonrió él. Vamos, que te cojo. Luz rió, negó con la cabeza, y luego se subió a los ladrillos del muro y lo saltó. Cuando saltó, él la sujetó firmemente y la sostuvo en sus brazos. El dobladillo del vestido de ella rozó la yedra y se manchó con unas hojas verdes. Él se agachó a quitárselas, luego levantó la cabeza y la miró a los ojos. Luz, sí, ¿sabes una cosa? Antes este muro me parecía muy alto, imposible de saltar. Luego descubrí que no era que el muro fuera alto, era que yo me quedaba en mi lado esperando a que tú vinieras. ¿Y ahora? Ahora, sonrió, mostrando el colmillo, los ojos en forma de media luna, he descubierto que solo hay que saltarlo. Luz se puso de puntillas y le dio un beso en la comisura de los labios. Entonces no vuelvas a saltar hacia atrás. No lo haré, apretó los brazos, la abrazó más fuerte. Nunca más. El sol se puso del todo. El naranja rojizo del cielo se fue transformando lentamente en un púrpura oscuro, y apareció la primera estrella en el firmamento. La noche en la ciudad S era tranquila y suave. El viento soplaba por la calle antigua, rozaba el muro bajo, acariciaba las hojas de yedra y producía un suave susurro. El muro seguía allí, pero ya no importaba, porque a un lado y al otro del muro, ahora eran el mismo hogar. Fin de la novela.